Buenas a todos, quiero mostrarles algunas imágenes de una promo que solo se encuentra en el canal de Walt Disney Company en inglés. Es raro porque fácilmente pudieron haberlo subtitulado para los demás canales en español, o pudieron haberle tenido mucho miedo al Yo Amé, porque curiosamente no encontré ninguno de ellos, aunque sí bastantes comentarios que parecen genuinamente de personas que quieren ver la película. Halle Berry, Melissa, el director, el compositor y otras personas no sé qué dicen porque está en inglés y no hay subtítulos en español, pero por ahí leí que estaban hablando exclusivamente de la voz de Halle, básicamente de la música, y de hecho todo lo que suena es ser parte de él, y podemos aquí ver que hay varios detrás de cámara durante el momento de la grabación de la música, que sí se ve muy profesional y todos parece que se llevaron bastante bien. A ver, no se los voy a mostrar exactamente en el orden en el que aparecen, sino en lo que quiero enfocarme. Primero empecemos por todas las imágenes que hay de Úrsula. Me llama la atención que apenas se está hablando de esto, ya que por fin hay unos buenos vistazos hacia el personaje. La bioluminiscencia me sigue pareciendo cuestionable, pero la interpretación de la actriz, Melissa, sí me parece convincente. Su voz sí me parece que le queda al personaje como antagonista. Ahora que se pueda considerar que está haciendo un excelente papel de Úrsula, bueno, ya eso tocaría ver la película completa para poder hacer esa afirmación o no. Solo digo que en estas escenas considero que la actriz sí le está dando un carisma particular a este personaje, que se siente intrigante, es decir, la muestra no como alguien peligrosa, pero sí como que hay algo ahí atrás, que está ocultando algo. También quiero señalar que se entiende que la gruta de Úrsula es oscura, pero aquí seguimos con los mismos problemas de iluminación. Aunque es cierto que muchas escenas parece que fueron retocadas, sigue habiendo otras que aún no convencen. No hay nada de la canción de Úrsula, ya les dije, solo suena la de Ariel, nada más. Y sobre este personaje y el príncipe Eric, de nuevo vemos muchas escenas que aparecieron en los trailers anteriores, pero hay varias que son nuevas y creo que podemos analizarlas un poco, lo suficiente para preocuparnos. Quiero decir, miren aquí, ambos están viendo un mapa, pero da la sensación de que Ariel está completamente concentrada en esto y está ignorando al príncipe cuando se supone que su enfoque debe ser llamar su atención. Luego en la escena donde están en la barca, parece que el brillo del remolino azul los distrae de lo que estuviesen haciendo demasiado, y si bien volvemos con el tema de la escena donde se van a besar, sigo pensando que no hay química. Quizá ya con la música propia de Bésala y el ambiente mejore la cosa, suponiendo que no hayan cambiado excesivamente esa canción, desde luego. Hay otra escena donde están en el carruaje, pero aquí ya podemos ver a Halle emocionada porque está conduciendo y el príncipe espantado por exactamente lo mismo. Hay otra donde volvemos a ver a Sebastián, que el hiperrealismo realmente me tiene muy preocupada. Creo que va a ser incomodísimo ver a estos personajes hablar. Lo otro viene a ser esta escena donde los personajes se están a punto de besar. Sin embargo, sus ropas no me parece a mí que concuerden con lo que sería donde se besan, que es al final propiamente, es decir, tras el enfrentamiento con Úrsula, donde Eric tendría que verse como un náufrago, aunque sí le pillo que el vestido es como azulito, y obviamente tampoco es la boda. Estas cosas llaman la atención, francamente. Aunque si tenemos en cuenta esta imagen, no he visto el libro completo, es oficial de un libro que está ligado directamente a esta película, donde podemos ver de manera bastante ridícula a la sirenita con su aleta que no debe darle para equilibrarse en medio de un mar tormentoso, manejando el barco, cosa que no debería poder hacer porque ella jamás ha manejado un barco. Al menos no debería hacerlo bien, a menos de que, claro, estemos hablando de otra empoderada, que les recuerdo, yo no considero que sean lo mismo que las Mary Sue. Lo cierto es que todo indica que el príncipe quedará fuera de la batalla final, que será un enfrentamiento directamente entre Ariel y Úrsula, la cual, si nos fijamos en la imagen, se ve asustada o preocupada, cuando en la versión original de hecho se veía muy confiada gracias al poder que había obtenido. Personalmente no
no creo que vaya a ver la película, ya saben que tengo la economía apretada y solo voy al cine cuando realmente quiero verme algo. Con esta alguien tendrá que sobornarme si quieren que la vea, francamente. Lo más probable es que solo mire algunas reseñas para ver qué tal. Y claro, estaré pendiente de las polémicas que inevitablemente habrán. Y les diré algo. Si los de Batalla Cultural no decimos nada, igual los de Disney saldrán con algo. Porque ellos esperan ganar mucho dinero con esta película. Y si el primer fin de semana no arranca muy bien, o el segundo semana cae abismalmente, ya sabemos con qué van a empezar. Nos diagnosticarán fobias y nos harán señalamientos de ser personas terribles. Bueno, no olviden suscribirse. Todo por mi parte. Chao.